En varias de sus intervenciones públicas, Daniel Ortega se mercadea como un héroe de la revolución, como una víctima carcelaria de la dictadura somocista. No vamos a negar que Somoza violentó derechos humanos y fue especialmente cruel con sus adversarios, pero en este video vamos a contarles cómo fue realmente el paso de Daniel Ortega por la cárcel y por qué él superó por mucho al dictador que le antecedió. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Ortega estuvo preso entre 1967 y 1974, 7 años. Aunque fue considerado en su tiempo un preso político, lo que en verdad lo llevó a la cárcel fueron delitos comunes. El 21 de julio de 1967 participó en el asalto a la sucursal Kennedy del Banco de Londres ubicado en Managua. Él mismo reconoció su delito. El único cargo que podían lanzar en mi contra era el robo bancario, aunque tenían un enorme número de indicios sobre otros cargos, reconoció el mismo Ortega en una entrevista brindada a la revista Playboy en los años 80. Las diferencias con su dictadura comienzan aquí. Daniel Ortega fue condenado en un juicio en el que participó un jurado conformado por 6 miembros, un representante del Ministerio Público y un abogado defensor, algo que él no permitió a sus opositores. En la cárcel también la pasó menos peor que los presos políticos de su dictadura. El preso 198, un libro que recoge la biografía más completa de Daniel Ortega y escrito por el reconocido periodista Fabián Medina, relata que el ahora dictador fue llevado a una celda de criminales comunes y que Jacinto Suárez fue ahí su compañero de cárcel, es decir, no estuvo solo en la prisión. Sin embargo, él aplicó el confinamiento solitario para muchos de sus detractores, lo que es considerado una forma de tortura. Ortega relató en 1994 en un trabajo de Elena Ramos que fue publicado en la revista nicaragüense El País, que fue agredido por los guardias. Por nada pierdo la vista porque me reventaron a golpes los ojos, las cejas y la sien, contó en ese momento. También aseguró que tenía cicatrices en las rodillas. Luego, cuando uno se recuperaba, venían con la picana eléctrica a darle choques en las partes donde tenía uno las heridas. Te metían a una de esas celdas que tantas hay en la seguridad llamadas chiquitas, donde uno no puede estar de pie nada más acostado. Estabas esposado, sin comida, solo te pasaban agua para que no te murieras, explicó. En sus cárceles también estaban este tipo de prisiones, a las que se le conoció como el infiernillo. Muchos de los reos contaron que no les daban de comer, otros eran dejados sin ropa, sometidos a luces fuertes en sus ojos por horas, y hubo algunos casos en los que se denunció muy al principio de la crisis de gente a la que le arrancaron las uñas. En las cárceles de Somoza en las que estuvo Ortega, los presos compartían en grupos en los baños que se convirtieron en salas de conversaciones, salían al patio 2 veces por semana, tenían derecho a visitas y a que les llevaran alimentos y medicinas, y en algún momento cesaron las torturas físicas, según relató Jacinto Suárez. Teníamos derecho a un libro a la semana cada uno, pero no todos teníamos la posibilidad de recibirlos. Yo sí podía y era el mayor abastecedor, pues mi padre los llevaba de la biblioteca que él tenía. Entonces lo que hacía era depositar el libro a nombre de otro. Una vez terminaba el libro, el censor me entregaba otro. Así no acumulaba libros, contó Jacinto Suárez en su libro de memorias. El 23 de diciembre de 2022, el mismo Ortega reconoció en un acto público que los custodios de la cárcel les ayudaban a pasar mensajes, sacar mensajes para los compañeros que estaban en la clandestinidad. A través de los policías lográbamos introducir libros, lectura, estaba leyendo y con el policía amigo pues que se paseaba, de repente venía un control de oficiales, porque pasaban control de oficiales, entonces el policía nos avisaba, escondíamos el libro y nos poníamos firmes, dijo el dictador. En las cárceles de Ortega los presos políticos estaban totalmente aislados, tenían extremadamente restringidas las visitas familiares, así como la comida, y tenían prohibido totalmente hablar entre ellos. No podían tomar el sol ni acceder a sus abogados defensores. En algunos casos, algunos abogados defensores también fueron detenidos. No tenían información sobre el exterior.
Berta Valle denunció que ni siquiera les permitían la Biblia a los reclusos. Fue en la cárcel donde Ortega tuvo su primer contacto con Rosario Murillo. Esta contó que lo visitó porque lo admiraba y le mostraba sus poemas. Ortega también escribía poemas con temáticas perturbadoras y lenguaje muy soez, es decir, que también le permitían este tipo de pasatiempos en la prisión somocista.